realmente qué está sucediendo. No estamos ante una infección banal. Probablemente muchos nos dicen el virus no es tan mortal, pero el virus lo que hace es generar una demanda increíble de nuestro sistema de salud y por otro lado genera un sistema de componentes de respuesta inmune que van más allá de lo tolerado por el propio paciente. Hasta ahora no tenemos ninguna medida específica respecto al manejo. Es decir, un medicamento, un antiviral, un inmunomodulador que realmente nos haya dado una condición efectiva, no tenemos. Quizá el mejor estudio ahorita es respecto a dexametasona, pero el tema es que es un grupo de pacientes y es un grupo de pacientes grave. Pero en líneas generales no estamos teniendo una respuesta favorable en los otros esquemas. Es cierto que los ensayos clínicos se están corriendo. Es cierto que tenemos que esperar los resultados para ver cuál es la mejor propuesta terapéutica. Pero tenemos que nosotros comenzar a decirle a la gente, cuídense. No podemos colapsar más el sistema. No se imaginan, todos los días recibimos llamadas y pedidos por una asistencia en una cama de emergencia o una cama de UCI. Y no tenemos. Tenemos que tener racionalidad y vericidad también en cuanto a la información. En cuanto al tema de conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Actualmente estoy trabajando en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño, Instituto Nacional de Salud del Niño. Soy miembro del Comité de Ética e Investigación del INS, un comité especial a nivel nacional. Y soy miembro del Comité de Ética e Investigación del INS, del Instituto. Como ustedes saben, hemos trabajado en un número de frentes como para tratar de decir qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Quiero dar un panorama muy discreto al 12 de julio en base a la información que provee el propio ministerio. La letalidad global ahorita la tenemos alrededor de 4.5. El Perú tiene 3.65. Con un rango que va de 0.95 hasta casi 6 en algunas poblaciones. Y esto es dramático. Esto es dramático, porque esto significa que ese 3 a 5% de pacientes que están entrando al área hospitalaria y que están entrando a la unidad intensiva, tenemos ese rango de letalidad. Tenemos 12.054 defunciones al 12 de julio. Son 12.000 personas que han fallecido. De ellas, un número que no podemos decir aceptable, son personal de salud. Personal de salud que se ha comprometido por todos, pero que está sacrificando su propia vida y la vida de sus familias. Por ello que es muy importante la fase de conciencia que debemos generar todos. Si esto no lo manejamos todos, simplemente no va a funcionar. Vamos a colapsar como país, vamos a colapsar como nación y vamos a fracasar como Estado. Por ello es que es muy importante establecer conciencia y decir las cosas tal cual son para que la gente sepa realmente qué es lo que está sucediendo. Tenemos una mortalidad disgregada en estos grupos etarios. Es cierto que la mortalidad de mayores sigue siendo alta. Es la de mayor impacto dentro del grupo. Pero ustedes se dan cuenta que ese 1 o 2% que son adultos jóvenes, que son jóvenes, ¿acaso no tienen mayor expectativa? Por eso me duele, y disculpen que lo esté haciendo con tanta pasión, ustedes me conocen, pero el tema es este. Si nosotros seguimos en este plan, vamos a ser
como un comunicado de Financial Times que dice, es una sociedad que va a perder a sus adultos, a sus ancianos, a sus abuelos, y que va a tener impacto de acá a 15, 20 años con las secuelas que está ocasionando la propia enfermedad. Seguimos teniendo una curva alta de defunciones en el adulto mayor. Pero ustedes están viendo que, por ejemplo, en el personal de salud, ¿es adulto mayor? No, es el adulto. Es el adulto joven el que está falleciendo. Entonces tenemos que tener una idea clara de lo que está sucediendo. Cuando nosotros hemos revisado la literatura, y decimos nosotros porque somos parte del proceso de las guías 2020 para nivel global, ILCOR, formó parte del Task Force para el conseguir evidencia que nos pueda probar una actitud. Lo hacemos a través de la metodología GRADI. Y esto significa toda una estructura, desde la pregunta pico inicial, en base a una duda, hasta conseguir la mejor evidencia. Y eventualmente en la ciencia de la reanimación, la mejor evidencia a veces es muy difícil localizarla. Y ella va básicamente a veces en estudios, en serie de casos, o experiencias, o práctica diaria, que es justo lo que actualmente vamos a tratar de postular a través del consenso ILCOR 2020. Recomendación, sugerencias, práctica diaria. La práctica diaria no podemos dejarla de lado, porque es la práctica uno a uno, y es lo que nosotros comenzamos a acumular como cierto grado de evidencia. El tema COVID no es una máscara, no es una mascarilla de una marca X, es toda una conducta, desde el Estado hasta el poblador común. Todos debemos contribuir con ese parámetro llamado bioseguridad. Cuando nosotros atendemos un paciente COVID, todo el personal debe estar protegido. No puede ser que sigamos con el problema de los EPPs. No puede ser que sigamos con el problema de protección individual. Ustedes ven aquí, esta es una fotografía del grupo chino, ¿no?, que facilitó la doctora Adriana Yoc de Costa Rica, pero miren, todos totalmente protegidos. Todos. Nosotros debemos tener conciencia de que tenemos que cuidar al personal de salud. Y el cuidar al personal de salud es todo. No es solamente el médico, sino incluso hasta la que limpia en la unidad intensiva. Todos ellos tienen su rol, todos ellos tienen su función. Y eso es lo que tenemos que aprender a discriminar. Hay 5 cosas que debemos tener como hecho claro. Primero, protégete. Protégete. Porque no solamente eres tú, sino es tu familia, tus amigos y las personas que están alrededor. Utiliza un equipo de protección personal apropiado, idóneo y de calidad. No podemos tener un equipo, una máscara que ni siquiera nos protege. Y esta debe tener los filtros adecuados. A los que deciden, pónganse en el lado nuestro. Ese es el punto. Si no nos protegemos, estamos perdiendo personal con competencia, capacitados, expertos. No es cuestión solo de una cama o un ventilador, no, es el personal completo el que va a hacer funcionar ese número. Por ello, la protección individual es clave. Pide ayuda. Pide ayuda. Y ese pide ayuda en nuestra condición fundamentalmente es
consigue al experto. Si nuestro experto se está muriendo, ¿dónde vamos a conseguirlo? Y en este caso, por ejemplo, para el acceso de la vía aérea, tiene que ser el más competente. Como alguna vez me dijeron, 3 segundos, Rafa. Y es verdad, 3 segundos. Pone la paleta, pone ese tubo, mete ese tubo. 3 segundos. Pero eso tiene que ser el personal experto, competente, con conocimiento, con experiencia. No podemos pasarnos un tiempo dentro de este proceso en este tema, COVID-19. Cuanto más tiempo tenemos tratando de acceder a la vía aérea, más tiempo y riesgo en el tomar aerosol del paciente. Reducir los riesgos. Y reducir los riesgos significa el manejo adecuado de los insumos para puesta de oxígeno, por ejemplo. Sistemas adecuados de bajo flujo de cánula nasal. Con sistemas de no reinhalación, con buen sello en la mascarilla. No podemos permitir la formación de aerosol si no estamos en un área, por ejemplo, con presión negativa. Tratar en lo posible de utilizar sistemas de filtro de tipo F. Bacteriano viral, perfecto. Pero tenemos que reducir los riesgos. La ventilación mecánica no es solo el aparato, hay que entenderlo. Es la gente que maneja ventilación mecánica. Y la gente que maneja ventilación mecánica significa estrategias de cuidado pulmonar, estrategias de oxigenación, ventilación, estrategias de reclutamiento, estrategias de protección del pulmón. Al nosotros tener eso, estamos protegiendo al paciente de modo global. Y en el aspecto de RCP, recuerden que la RCP es el momento crítico de todo. Actualmente estoy trabajando un proceso en el cual no es cuestión del paciente post-paro, es el paciente post-reanimado. El paciente post-reanimado tiene que tener el mejor futuro posible. Y esto significa que durante el proceso de RCP también se generan aerosoles. Vamos a verlo. Y esto significa riesgo para todos. ¿Cuáles son los puntos claves respecto al aerosol? 1. Intubación traqueal. Cuando más tiempo tenemos abierta la vía aérea o en acceso a la vía aérea, mayor riesgo. Aspiración abierta, es decir, entrar con una sonda y aspirar como regularmente hacemos con nuestras medidas de bioseguridad tradicionales. En COVID-19 no funciona eso, no funciona. La ventilación manual debe ser bien ejecutada. Parece mentira, hasta ahora no sabemos a veces, y lo vemos, manejar una buena ventilación bolsa máscara con buen sello. Ahora no, ahora tenemos que tener un filtro del componente isolatorio para de este modo tratar de manejar al máximo la protección de cada uno. A veces hemos tenido pacientes en decúbito prono por estrategias ventilatorias. Ustedes se están dando cuenta que ahora podemos usar el decúbito prono en pacientes despiertos, tratando de optimizar las áreas de oxigenación-ventilación, minimizando el mismatch para ventilación-perfusión. Pero a veces ese paciente entra en paro cardiorrespiratorio y tenemos que girarnos. Ese evento a veces es crítico y abre la puesta de aerosoles. El otro hecho fundamental es el paciente que ya está en ventilador mecánico. El abrir el ventilador mecánico significa liberación de aerosol. Minimizar al máximo la desconexión si no estamos protegidos. Ventilación no invasiva con presión positiva, pero en ambientes protegidos. Y la reanimación cardiopulmonar, fundamental, que el equipo sepa qué es lo que está haciendo.
que el equipo sepa trabajar en equipo y que después de ese evento haya un espacio en el cual nosotros podemos decir algo, las cosas que debemos mejorar, el famoso debriefing post reanimación. Eso es una práctica que debemos de hacer todos en cualquier escenario, no solamente en COVID-19. El debriefing o la conversación post-evento es fundamental para la mejora continua. Si no entendemos esa figura, simplemente estamos haciendo cualquier cosa. Todos los procesos nuestros pueden mejorar si los conversamos, si tenemos esa mente abierta para percibir qué hicimos bien y qué no hicimos de modo adecuado. Uno de los primeros documentos que trabajamos fue este. Y se puso abierto al público, a todos. Ustedes pueden entrar a ilcor.org y entran a Consensos, Ciencia y Tratamiento, el COS-STR. Y allí encuentran los documentos que son previos a publicación. En este documento que hemos participado, se declaran todas las condiciones. El conflicto de interés, las preguntas pico, toda la estrategia para poder establecer algo que nosotros llamamos rescate de pacientes potenciales ante el arresto cardíaco por COVID-19. Entonces, una vez hecho eso, generamos documentos. Uno de los documentos claves es una guía interna para el soporte básico y avanzado adulto pediátrico neonatal en pacientes con COVID-19. Y ustedes están dándose cuenta que dice sospecha o confirmado. Actualmente no nos podemos dar el lujo de decir, no, el sospechoso es para cualquier evento COVID-19. Y eso significa cuidado. ¿Qué cosa tiene como evento central este documento? 1. Protección, EPP, antes de entrar al escenario. Ustedes se dan cuenta que no es entra al escenario y a ver, ponte el EPP, no. Es antes de entrar al escenario. 2. Limitar el personal, decir personal para compresiones, personal para el manejo de la vía aérea, personal de medicación, defibrilación y el que controla liderazgo. Acá tenemos que minimizar. Siempre hemos aprendido que el esquema del equipo de trabajo para PSR o para reanimación cardiopulmonar, es de 4 a 6 personas. Pero acá no, acá hay que minimizar y optimizar el equipo. Considerar el apoyo de dispositivos mecánicos para la RCP. El famoso Lucas, por ejemplo. Pero eso es un gap, por ejemplo, para nosotros. Si nosotros no tenemos a veces equipos de protección personal, menos vamos a tener un equipo dispositivo de reanimación mecánica. Pero esto generalmente está recomendado para el paciente adulto o el adolescente grande. Y por otro lado, saber que todos sepan que es un paciente potencial COVID-19. El que está ingresando sabe que es un paciente COVID-19. En el componente oxigenatorio ventilatorio tenemos que cuidar el componente exhalatorio, básicamente. Y por ello los filtros CEPA tienen que ser parte del esquema de trabajo. Intubar con CAF. Lo más rápido posible, lo más eficaz posible, el de mejor performance en el primer evento. Nosotros no podemos aquí en COVID-19 jugarnos la posibilidad de ya, ahorita. No, esto es ya, se acabó. Mientras estoy intubando, pausar rápidamente el tema de compresiones, porque el tema de compresiones libera aerosol. Preferible intubar con videolaringoscopía, lo más alejado posible para poder
hacer el procedimiento. Tenemos que usar sistemas que tengan ese nivel de protección con filtros EPA. En adultos, cuando nosotros estamos ante un fenómeno de oxigenación, ventilación pasiva, tiene que ser con mascarillas de no reinhalación para que no se libere al ambiente el componente aerosol. Hay que reentrenarse en el fenómeno de intubación. Se ha visto que dispositivos supraglóticos, máscara laringea, ayudan muy bien en tratar de manejar el acceso de vía aérea y tener todo el circuito con sistemas cerrados. No podemos abrir la vía aérea en ningún momento. Eso significa aerolización. Tenemos que proveer el máximo cuidado, la mejor calidad de cuidado. Tenemos que adoptar políticas y guías. ¿Esto qué quiere decir? Generación de documentos. Lo estamos haciendo. Las guías técnicas son recomendaciones, sugerencias en un plano que puede ayudarnos a decidir. Pero el paciente es el que manda la aplicación de esa recomendación. Uno de los documentos claves para todos es este. IRCOR, a través de su equipo de fuerza de trabajo, establece la recomendación respecto a COVID-19 y resucitación. Un documento clave, de la cual tengo el honor de haber participado junto a otros colegas que son realmente excepcionales. Pero el tema es, ¿qué cosa nos recomienda? Y miren ustedes, todo es sugerimos. ¿Por qué? Porque los niveles de evidencia no nos permiten establecer una recomendación fuerte. Una recomendación fuerte es fundamentalmente a través de un ensayo clínico controlado, bien estructurado, bien diagramado. Eso no lo podemos hacer mucho, que digamos, en un modelo humano en reanimación cardiopulmonar. Tenemos que acumular evidencia que nos dé una posibilidad de una recomendación. Muy bien. Sugerimos que las compresiones torácicas y la reanimación tienen el potencial de generar aerosoles. Eso hay que tenerlo en mente. Sugerimos que la pandemia COVID-19 y los reanimadores legos, es decir, los de la calle, consideren solo compresiones. Y la desfibrilación de acceso público si es que está disponible. Es una declaración de buenas prácticas. Y aquí la recomendación es proteger la vía aérea con un paño, una toalla, con algo que proteja el componente inhalatorio. Porque no vamos a, si tuviéramos una máscara en ese momento, excelente. Hay países que han incorporado al sistema de acceso público a la desfibrilación sistemas de máscara de protección de vía aérea. Espectacular. Acá en el Perú necesitamos un programa de reanimación cardiopulmonar, no solamente por COVID-19, sino un programa estructurado de arriba abajo y que todo el mundo tenga una idea e información clara al respecto. Sugerimos que los legos, es el reanimador de la calle capacitado pueda proveer respiración de rescate en niños. Pero esta respiración de rescate se recomienda de que sea con protección. ¿Cómo conseguimos protección en nuestra calle? No hay. Les aseguro que si ponemos un desfibrilador en la calle, se lo roban. Por eso es que tenemos que cambiar. Si no cambiamos como país, simplemente nos vamos a ahogar. Vamos a ser parte de una selección natural. Sugerimos que los profesionales de salud utilicen el equipo de protección personal para todo procedimiento generador de aerosoles. Y esto es durante toda la reanimación. Por otro lado,
podemos desfibrilar temprano si es que sospechamos fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso para tratar de minimizar el tiempo de arresto cardíaco. Como ustedes se dan cuenta, el escenario se centra en el tema de aerosol. Ustedes miren estas láminas. Matías Hott, Kron, Jackie y Gillian hicieron esta propuesta a través de equipos de simulación. Miren ustedes, acá está empezando el componente de solo compresiones. Y miren, cada vez que comprime, cómo exhala el paciente y genera aerosol. Esto es dramático. Esto es dramático. En cambio, miren, solo ponerle una mascarilla quirúrgica minimiza ese riesgo. Minimiza ese riesgo. El modelo que se usó fue este de aquí. Pero y miren ahora el tema, un tubo traqueal abierto y una máscara laringea, por supuesto con la válvula inflada. Ustedes se dan cuenta que con o sin acceso de la vía aérea controlada, nosotros podemos tener el riesgo de aerosol. Entonces, ¿cuáles son los principios claves? Reducir la exposición, limitar el número de personas en la habitación, prever todos los riesgos que significan las estrategias de oxigenación-ventilación en el momento de aerolización, utilización de filtros EPA, considerar, y estos son aspectos éticos en cuanto al inicio y al término de reanimación. Acá tenemos que tener una participación activa de cuidados paliativos, por ejemplo. Estamos entrando, nosotros estamos en emergencia sanitaria. Estamos como si fuera un desastre, un desastre a nivel de salud. Tenemos que tratar de mirar la mejor decisión ética. En algún momento discutiremos ética en COVID-19. Los sistemas de salud, y esto va orientado básicamente a quienes ejercen el componente político y de Estado. Los sistemas de atención médica y los organismos de servicio de emergencia deben de establecer políticas que guíen a estos proveedores de primer nivel en proveer una adecuada reanimación cardiopulmonar, pero con protección. Hace poco, un exfuncionario dijo, nos hemos olvidado de la atención primaria y no le hemos provisto EPPs. ¿Eso es razonable? Estamos julio y esto empezó en febrero o marzo. Ya sabíamos de eso en diciembre. Tenemos que tener esa capacidad de autoanálisis y autocrítica y decir, no hice esto. Por otro lado, seguir fomentando que la estrategia de reanimación cardiopulmonar y defibrilación temprana es un hecho. La reanimación cardiopulmonar no solamente compresiones, sino es equipo. Miren ustedes cómo se genera aerosol durante la reanimación. Piensen ustedes, cada vez que están comprimiendo el tórax, están haciendo esto. Y miren cuando está con un tubo laringio no bloqueado. Miren. Por ello es importante el tema de ciencia. La ciencia no significa números, datos, tablas, sino significa cuidado de todos. Y cuando digo cuidado de todos, es este personal de salud que luego se va a su casa y tiene que proteger a su familia. Nosotros podemos hacer reanimación en otras condiciones. Reanimación prono. Y esto es algo curioso. Hace como 2, 3 meses, una residente de anestesiología me preguntó, Rafa, ¿podemos hacer reanimación en prono? Yo le dije, sí, hay reportes.
Y los reportes son fundamentalmente para pacientes neuroquirúrgicos. Pero ahora se está reinstalando esta condición. Compresiones torácicas a la altura de la porción distal de escápulas en el espacio interescapular. Se coloca una mano por debajo para poder darle el nivel de soporte en las compresiones. Recuerden que el cambio de posición está generando liberación de aerosol. Y ustedes se dan cuenta que el esquema sigue siendo el mismo. Por supuesto, aquí falta el mandilón, el protector facial. Recuerden que en todas estas posiciones uno tiene que tener el EPP completo. Acá estamos haciendo desfibrilación clásica con paletas. Uno puede poner debajo del hombro derecho, costado izquierdo. Puede poner lateral, lateral. Y si tenemos parches, anterior, posterior. Esas son las medidas que debemos de tomar. Doctor Rafa Escalante, disculpe que lo interrumpa. Tenemos problemas técnicos y en breves minutos se va a cortar su exposición. Más bien voy a agradecer que apenas se corte todo el público y usted también, doctor, se vuelvan a reenganchar a la misma sala Zoom y con la misma contraseña, ¿ok? Todos nos vamos a volver a enganchar, apenas se corte. Excelente. Listo. Gracias, doctor Rafa. Siga nomás. Ya. Y ustedes, hay estrategias que tenemos que eliminar. Por ejemplo, esta estrategia de oír, sentir. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros pasos en RCP que se anuló a partir de 2010, pero que la ERC y el Grupo Europeo aún mantienen. Pero esta estrategia, miren lo que está sucediendo. Si yo me acerco, oír, sentir, mirar, yo estoy inhalando lo que el paciente puede tentativamente estar generando en aerosol. Por ello, es muy importante tener estas medidas. Las medidas de control también van en el hecho de qué cosas tenemos que hacer, por ejemplo, en las áreas críticas. Y las áreas críticas yo las llamo prehospitalario, emergencia, cuidados intensivos. No podemos seguir trabajando uno por cada lado. Tenemos que comenzar a establecer algo que yo he llamado la red prehospitalario, emergencia, UCI. Si no tenemos esa red, simplemente estamos mal, porque estamos pensando de modo fraccionado. Tenemos que proveer sistemas de soporte con filtro. Tenemos que proveer sistemas que minimicen el tema de exposición aerosol. Los box o las bolsas nos ayudan bastante en minimizar. Hay trabajos que han indicado que no tenemos mayor efecto positivo, pero el tema es que minimiza el riesgo de exposición aerosol y utilizar sistemas avanzados de soporte con videocámara y laringoscopía para efectivizar lo más rápido posible el acceso de la vía aérea. Seguimos. Considerar la posibilidad de proceder directamente a la intubación endotraqueal ante la falla respiratoria. No podemos esperar a que fracase, sino si ya tenemos una alta sospecha de que este paciente no va a ir, simplemente accesamos la vía aérea. Además, el parámetro clínico es muy importante. Una gasometría o una saturación transcutánea nos va a ayudar como referente, pero la clínica es mandatoria para decidir el acceso de la vía aérea. Ustedes miren cómo en el evento durante el proceso de intubación, cómo se genera aerosoles a medida que yo puedo estar comprimiendo. Por eso, ¿qué decimos? Durante el procedimiento, tratar de minimizar las compresiones. Liberar al paciente de las compresiones. Miren cómo queda la mascarilla luego de una prueba en donde está comprimiendo y está accesando la vía aérea.
Cada uno de esos puntos es un formite. Cada uno de esos puntos es un drop. Cada uno de esos puntos mide punto micras, 5 micras, no interesa, pero cada uno de esos son bacterias, virus o lo que sea. Y cada una de esas cosas nos las vamos a llevar. Tenemos que tener claro que la secuencia de intubación rápida significa estar preparado con un equipo apropiado. Mascarillas, ¿esto qué significa? Tener las protecciones adecuadas. Una mascarilla que realmente nos proteja. Protección facial o antiparras, como comúnmente se dice en otras partes. Considerar una puesta de doble guante. La camiseta y el camisolín encima y el mandilón. Gorra descartable. No olvidarse que allí también se impregna los droplets que puede exhalar el paciente. Establecer un buen nivel de bloqueo neuromuscular. Y el equipo para el acceso a la vía aérea es preferible tratar de internarnos con videolaringoscopio. El hecho a veces de tomar el mango del laringoscopio y acercarnos incrementa el riesgo. Establecer sistemas de bolsa máscara con sello, con válvulas y con filtro antiviral. El filtro antiviral siempre debe estar en el puerto de exhalación del respirador para crear un circuito estéril. ¿Quién debe hacer la intubación? El más experto. Acá no hay, estoy entrenando. No, acá es la persona más experta en manejo de vía aérea. Limitar al máximo el número de personas dentro de la habitación. Tratar de accesar al paciente durante los periodos de apnea. Y cuando nosotros tenemos que utilizar BiPAP o tenemos que utilizar bolsa de ventilación manual con una válvula, tanto en el componente exhalatorio como en la válvula del PF, es importante que todo esto pensar que puede aerolizar. Una vez que está hecho el proceso de intubación, inflar rápidamente el manguito endotraqueal antes de empezar cualquier componente ventilatorio. Y una vez que está iniciado el componente ventilatorio, cerrar bien la vía aérea con su válvula y con su componente de asegurar el tubo rápidamente en altura calculada. Y uno de los hechos que fundamentalmente ha incrementado los riesgos es el retiro del EPP cuando se sale del ambiente. Así como tenemos el protocolo de cómo se pone, tenemos que tener el protocolo de cómo se sale. Esto es fundamental, tenemos que cuidarnos todos. Ustedes vean cómo se está estableciendo este sistema de doble easy clamp, que es lo que se recomienda, tratar de hacer un doble easy clamp. Miren la válvula de componente de filtro. Por supuesto que este es un momento simulado en donde nosotros debemos de tener definitivamente todo el equipo. Si nosotros estamos mirando la presencia o no de pulso, a veces es mucho mejor tratar de mirar y hacerse expertise en el pulso, por ejemplo, de detección radial. Muchos me dirán, pero Rafa, a veces no se palpa por colapso y tengo que ir al pulso carotídeo. Está muy bien, pero siempre y cuando tengan ese nivel de protección. Si no, tenemos que dramáticamente establecer algunas otras medidas o políticas. Establecer filtros adecuados en todos los componentes exhalatorios del paciente. Sea este un sistema de soporte o sea un componente de ventilación no invasiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente las áreas COVID deben ser box con presión negativa. Ustedes se dan cuenta que acá tenemos apenas 3 personas dentro del área de reanimación directa. Y en lo que nosotros denominamos fuera del área, el outside del área, está la persona que nos va a ayudar a traer las cosas.
que nos está pidiendo que le vamos a poder pedir soporte en algunas cosas. Vamos a entrar en la parte final y revisar un poquito los algoritmos. Los algoritmos no los voy a relatar paso a paso en el sentido de qué cosa tiene el algoritmo global. Se supone que cada uno de nosotros sabe el algoritmo global. Lo que voy a hacer es especial incidencia sobre las áreas de protección en el algoritmo. Ustedes ven acá los algoritmos de reanimación básica pediátrica. Siempre se empieza el escenario seguro, inconsciencia, valoración de pulso respiratorio. Según ello, tomamos una actitud de soporte respiratorio o continuamos la reanimación. Si no tenemos pulso, se continúa la reanimación. Si somos un solo reanimador, 32. Pero el 2 tiene que ser con protección de vía aérea y con filtro de EPA. Continuamos. Si somos 2 reanimadores, 15-2. Después de terminar el ciclo de provisión de reanimación clásica. Hasta que llega el desfibrilador o un cardiodesfibrilador clásico de paletas. Y continuamos si es que es una fibrilación ventricular o no para desfibrilar. Ese es el algoritmo en reanimación básica. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros veamos el componente en este algoritmo? El componente en este algoritmo es, primero, tratar de mirar el escenario. Y el escenario es ponerse el EPP antes de ingresar. Limitar el número de personas. Ese es el primer momento. Luego de ello, nosotros estamos viendo si la persona responde o no responde. Y luego de ello estamos viendo si definitivamente hay pulso o no hay pulso, que es lo más importante dentro del proceso de reanimación. Si no está respirando adecuadamente, pero tiene pulso, proveer soporte, bolsa máscara con sistemas de no reinhalación, filtros y buen sello. Esto es lo más importante en el componente respiratorio. Si definitivamente el paciente no tiene pulso, continuamos la RCP. Y al continuar la RCP, ya debemos de estar con nuestro EPP. Ya debemos tener todos los instrumentos adecuados como para establecer buen sello de la vía aérea a través de una bolsa máscara con un componente de protección para válvula exhalatoria. Eso es lo clave en el algoritmo básico. Es decir, no vamos a perder el algoritmo global. Lo que tenemos que hacer es mejorar el componente básicamente de protección de la vía aérea y protección de la persona que está en reanimación cardiopulmonar. Cuando nosotros vemos el tema del adulto, la RCP del adulto sigue siendo bajo el mismo algoritmo. Sigue siendo escenario, inconsciencia, pulso, ventilatorio, oxigenatorio, componente respiratorio soporte, componente pulso ausente, inicio con presiones 32. Perfecto. Luego, desfibrilación si es que amerita. Este es el documento que está actualizado a abril 2020. Entonces, el algoritmo se sigue manteniendo igual. Lo que cambia es lo que referimos en el pediátrico. La protección del paciente y la protección de la persona que reanima. Limitar personas alrededor del paro. Utilizar en el soporte ventilatorio sistemas de sello. Y fundamentalmente, si es que podemos o no podemos hacer solo compresiones torácicas y podemos proveer oxígeno de forma pasiva, pero con una mascarilla por encima de ella, para minimizar el tema de presencia de aerosol. Entonces, fundamentalmente ustedes están viendo que el algoritmo se establece para el adulto de modo semejante. No cambia, sino lo que cambia es el riesgo de exposición.
Cuando nosotros hablamos de arresto cardíaco pediátrico, este es el algoritmo. Y como ustedes ven, el algoritmo se ha mantenido igual. Se ha mantenido igual. La perspectiva es lo que les dije en la lámina 6 o 7. Si nosotros tenemos riesgo alto de falla respiratoria, ese paciente debe ser intubado rápidamente. Ese paciente debe priorizarse el acceso de vía aérea y protección de generación de aerosol para cualquier condición. El algoritmo pediátrico, entonces, continúa siendo seguridad, evaluación del paciente inconsciencia, activaron el sistema, inicio de la RCP. Los dos grandes brazos, el brazo de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y el brazo de asistolia PEA. Ustedes saben que el brazo de asistolia PEA significa adrenalina cada 3-5 minutos. Y el brazo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso significa RCP, defibrila, RCP, defibrila, RCP, droga, adrenalina, defibrila, RCP, droga, amidarona o lidocaína, defibrila. Ese es el algoritmo clásico. Pero ¿qué cosa hay de observación en este algoritmo? Uno, el EPP de nuevo. Imitar el personal. Empezar la RCP asegurando de que tenemos filtro y sello. Y de preferencia tener en estas áreas solo mascarillas de no reinhalación. Y cuando yo estoy empezando la RCP, ya me estoy preparando para intubar. Es decir, el experto está a mi costado. Si nosotros tenemos discriminado que ya es una FB, TB sin pulso o una sistolia PA, tenemos que priorizar la intubación. Paramos un rato la RCP y intubamos. De preferencia, no hay mayor componente entre supraglótico e intratraqueal. Pero lo que tenemos que hacer es que esté sellado. Si nosotros entramos al supraglótico, nuevo al inflado con sellado. Si estamos con tubo traqueal, CAF inflado, sellado. Y conectar rápidamente al sistema de ventilación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se modifica dentro del componente algoritmo global de RCP avanzado en pediatría. ¿Por qué es importante tener ese concepto? Porque lo que nosotros queremos hacer es justo que la persona que se está exponiendo minimice el riesgo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un adulto? El tema es, y lo he escuchado, no, yo soy pediatra, que voy a aprender un adulto. No, señor. Yo puedo estar en el hospital del niño como que ha sucedido, y hay un arresto de un adulto, o sea, un paro cardíaco adulto, tengo que manejarlo. Y como a veces los adultos, no, los niños no, yo no me meto, que llamen a un pediatra. No, señor, tiene que manejarlo. El personal de salud en el Perú se forma de modo integral. Y eso es muy importante. El recurso humano en salud es un recurso humano valioso. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Somos formados de forma polivalente, de modo muy efectivo, por eso somos apreciados en otros lados. Tenemos que aprender a querer a nuestro propio personal de salud. Tenemos que aprender a cuidarlo. Cuando nosotros manejamos un adulto, el escenario es igual. Y siempre, aunque esto parece medio sentimental, siempre digo, piensen que el niño que está allí, que el padre que está allí, que el adulto que está allí es alguien de ustedes, alguien próximo. Por eso es el compromiso individual y por eso la pasión que deben meterle. Cuando yo veo a un adulto, lo primero que veo es el escenario. El escenario es adecuado, no es adecuado.
me estoy colocando mi EPP. Limito a mis personas, como ya le dije. He pedido ayuda en todo momento. Y al pedir ayuda en todo momento, significa el equipo lo más organizado posible. Eso significa llamar al experto en el sentido de tratar de minimizar la exposición de personas. Muy bien, evaluamos el ritmo y vemos si es FBTB o asístole apnea. Los dos grandes brazos clásicos de la RCP. Muy bien. Si nosotros tenemos una FB o un TB sin pulso, asístole apnea, priorizamos intubación. Se acabó. Y luego de ello continúa todo el proceso. Recuerden, hay algunas características. La adrenalina se utilizaba un miligramo stat por cada posición. Amiodarona utilizamos 300 miligramos en la primera dosis, 150 miligramos en la segunda dosis. Si es lidocaína, 1.5 miligramos por kilo para la primera y 0.5 miligramos por kilo para la segunda. Y las descargas, yo puedo utilizar, si estoy en bifásica, entre 120 a 200 joules o el máximo recomendado. Y si estoy utilizando un desfibrilador monofásico, 360 joules. En el lado de asístole apnea, solamente tenemos epinefrina y no nos confundimos. Entonces, eso significa aprender reanimación. Es como alguna vez dije, yo tengo un auto, debo saber cambiar las llantas. Y debo saber cambiar las 4 llantas. Y debo saber que la 5ª llanta está atrás. Si yo aprendo reanimación, quiere decir, yo sé reanimación adulto, yo sé reanimación pediátrica. Porque en algún momento nos va a tocar. ¿Cuál es el cambio sustantivo, entonces, durante el algoritmo del adulto? Otra vez, EPP, limitar y considerar. En este caso, entran las consideraciones apropiadas de a quién resucitar. Esto parece un tema crítico. En algún otro escenario hemos tocado el tema de ética en reanimación. Quizá podemos implementarlo para la siguiente charla o un webinar aparte sobre ética en reanimación. Esto es fundamental, sobre todo cuando estamos ante una emergencia o un desastre sanitario. Empezar la RCP limitando aerolización y prepararnos para intubar. Y nuevamente lo repito, el más competitivo. Ante ese hecho, ya tenemos discriminados los dos grandes escenarios. FBTB o asístole apnea. Si es FBTB, ya estamos desfibrilando. Recuerden que la política de desfibrilación temprana no entra en menoscabo si nosotros tenemos un paciente COVID-19. Es decir, cuando más pronto desfibrilemos, mucho mejor. Hacemos 2 minutos de RCP, nuevamente analizamos si continúa en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilamos. Recuerden siempre pensar si es bifásico o monofásico. O de repente tienen un desfibrilador automático, en ese momento esos están entrando 150 joules estándar. En el monofásico estamos entregando 360 joules estándar. Y en el modelo bifásico estamos entregando 200 joules estándar. Las drogas son fáciles. Epinefrina 1 miligramo, amiodarona 300 y 150. Lidocaína 1.5 y 0.5 miligramos por kilo. Y en el lado de asístole apnea, solo epinefrina. Pero ustedes se dan cuenta que cómo priorizamos la intubación. Durante este proceso paramos la RCP, paramos las compresiones y tratamos de hacer lo más rápido posible el proceso de intubación. Con el filtro y con un buen sello.
conectar y no nunca más desconectar al paciente y tener un circuito cerrado. Muy bien. Es importante entonces todo el proceso. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes y cualquier pregunta, cualquier consulta, estoy al tanto. Es importante, lamentablemente no tenemos en el sistema un tipo de chat ni preguntas. Pueden enviarme cuando quieran un correo electrónico para proveerles información y todo. Pueden proveerme, pueden escribir a rescalante@insn.gov.pe. rescalante@insn.gov.pe. Y les puedo enviar la información que ustedes soliciten. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Rafa Escalante, por tan excelente presentación. Ha generado mucha motivación del público. Lamentablemente, estas fallas tecnológicas han hecho que se interrumpa su exposición, pero no ha perdido la calidad que caracteriza a su profesionalismo. Si hubieran algunas preguntas, de repente 1 o 2, porque en breves minutos también se estará cortando. En todo caso, doctor Rafa, muy bien su aclaración. Pueden enviar las preguntas al correo del doctor Rafa Escalante a ins.gov.pe. Lo vamos a escribir en el chat y así quedará todo más claro, ¿verdad? No sin antes también, doctor Rafa, hacer la aclaración que esta exposición va a ser subida al YouTube, al canal YouTube, al canal Telesalud OEAID Videos, ¿no? O Videos Telesalud OEAID. Entonces, ustedes con buscar en YouTube esa nominación, Videos Telesalud OEAID, van a poder acceder, pues, a esta brillante exposición. Muy bien, doctor Rafa Escalante. Al parecer, por el momento no hay preguntas debido al tiempo. Vamos a dar por finalizada y lo invitamos a una futura exposición que muy bien vamos a tomar su palabra sobre ética en este RCP tan delicado que debemos manejar como profesionales. Un gusto haberlo tenido. Sus últimas palabras, por favor, a manera de conclusión, lo escuchamos. Sí. Muy bien, espero que no sean mis últimas palabras realmente. No, no, no. Bueno, en el buen sentido de la palabra, doctor. Para el evento. Así es. Sí. Bueno, siempre digo chicos, yo no sé por qué, bueno, pero lo importante, colegas, amigos, he visto que están muchos de los amigos dentro de la charla. Esta no es una charla de doctor Escalante, es una charla de todos. Es una charla que cada uno de nosotros debe repartirla y concientizarla en todo el equipo de salud. Todo el equipo de salud debe estar protegido. No podemos perder más personal de salud. Nada de que eso, un personal de salud que muere, nunca muere. Muere y deja a su familia. Y su familia va todo el tiempo a extrañarlo y quererlo tener. Por eso les digo a todos, cuídense por favor. Traten de no salir. Minimicen los riesgos. Y cualquier cosa me escriben y estoy llano a responderles. Gracias a todos, gracias al INS, gracias a Telesalud por la posibilidad de seguir un poco hablando sobre este tema tan apasionante como es reanimación cardiopulmonar. Gracias.